¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de la serie temática de cartografía en materia de gemática 2. Creo que este ya, a todas luces, yo creo que ya se presta a ser ya el último vídeo de la serie. Ya completamos, creo que con este, un total de 26 entregas en el desarrollo de toda la labor de diseño layout para la generación de mapas topográficos y temáticos en referencia a nuestro ejido de origen, y por tanto pues muy complacido por haber estado aquí al pendiente de este canal, ofreciéndoles lo mejor que se sabe para que ustedes aprendan de la manera más sencilla posible el desarrollo de esta labor tan interesante y tan bonita que es la de la cartografía digital. Bueno, ya dando por hecho que hemos contemplado la generación de mapas climáticos, de fisiografía, de afología y geología, en este vídeo vamos a trabajar ya la creación de los dos últimos mapas, el de uso de suelo y vegetación y el mapa de hidrología superficial. Entonces vamos a arrancar nuevamente el programa Quantum GIS en segunda generación. La sesión ha sido abierta hace unos momentos, por tanto el primer arranque del programa pues sí va a llevar quizás un poco más de tiempo. Como siempre sucede, la primera vez que se abre Quantum GIS, pues siempre es un poquito más tardado, ¿no? Está iniciando el Python, ahorita ya va a restablecer los complementos cargados, y en unos instantes tendremos ya en pantalla la visión del vestíbulo, ¿sí? O del hall de entrada de este programa. Aguardamos unos segundos. Ok, ahí ya tenemos el programa en arranque. Como pueden ver, pues ahí se guarda el historial de todos los proyectos temáticos que hemos ido abordando en este último tramo. Ahí tenemos topografía, hacemos memoria, recordatorio, clima, provincia, subprovincia, topoformas, geología y edafología. Vale. Ahorita vamos a afrontar la creación del mapa temático de uso de suelo y vegetación. Por tanto, vamos a darle clic al icono abrir proyecto. Vamos a recuperar el icono QGIS de uso de suelo, como recordamos, generado como un clon a partir del desarrollo topográfico que hicimos para el primer mapa. Y como siempre, en estos casos no es más que aprovechar, como digo y reitero en estas ocasiones, el trabajo que ya se ha hecho, hacer provecho en beneficio propio de ese esfuerzo inicial y a partir de él trabajar las capas adicionales para la creación de esas coberturas temáticas. Aguardamos tantito en lo que carga la información numérica del etiquetado que hemos hecho visible a lo largo y ancho de estos mapas, y vamos a añadir la capa vectorial que integra los elementos de unión de uso de suelo en su versión total, ¿no? En su versión última. ¿Okay? Cargamos y ahí tenemos la relación en diseño, la poligonal de los distintos usos de suelo y tipos de vegetación que se dan al interior del ejido San Atenógenes. Entonces vamos a llevar a cabo el reetiquetado de esta etiqueta F2 y vamos a hablar de uso de suelo y vegetación. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en sus tabla de atributos y vamos a recordar en qué punto quedaron insertados los elementos en común. Aquí está la columna clave fin o clave final y ahí figuran todos los tipos de suelo que agrupamos en esa labor de unión e intersección que desarrollamos en anteriores vídeos. Entonces vamos a abrir ahora sus propiedades
para otorgar categoría cromática categorizada, ¿ok? En función de la información que trae esa última columna clave final. Entonces vamos a darle entrada a la paleta clasificatoria de forma aleatoria, vamos a señalar la última línea de texto en vacío, la vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a aplicar el cambio de paleta y ahí podemos ver cómo distribuye QuantumGIS la paleta aleatoria de color según el tipo de vegetación, ¿de acuerdo? O el uso de suelo que se da. Lo que vamos a hacer en este caso, como en momentos anteriores, es entrar aquí en el botón de símbolo, vamos a cambiar dentro del cromatismo el hecho de que no quiero, como siempre, no quiero que tenga línea negra, que tenga un borde exterior, quiero que sea transparente. Lo aplicamos y ya como vemos en esta ocasión sí hace caso a la primera. Entonces pues ahí tenemos los distintos tipos de uso de suelo y vegetación que tenemos al interior del ejido. Yo creo que el contraste de color pues sí es adecuado. Lo que pasa es que a lo mejor pues en relación al lenguaje técnico que aplicamos en el topográfico, pues por ejemplo aquí las zonas urbanas las pintan de amarillo, ¿sí? Entonces yo no sé si tenga por ejemplo la opción, que creo que no, de llevar a cabo un cambio de color sobre, aquí por ejemplo puedo aplicar cambiar color, por ejemplo, y eso es una cuestión que nunca habíamos tratado hasta ahora. Yo puedo entrar acá sobre el icono de color y quiero cambiar color exclusivamente a esa capa y la vamos a poner en amarillo, aceptar, ¿no? Para que la zona urbana sea justamente amarilla. Y en el área agrícola, que en lugar de que sea azul, pues yo voy a hacer que se convierta en un verde. Entonces yo lo voy a poner aquí, ¿sí? Entonces esto ya ahorita aplico los cambios y ya vemos el efecto que eso provoca en el lenguaje de color, ¿no? Vamos a aplicar una transparencia de un 35% en este caso, a ver qué tal efecto queda, y como se puede ver, pues ahí se ve muy bien el contraste de color. Por tanto, vamos a aceptar esa modificación, bien, y colocamos zoom extendido a todo el proyecto y ahora vamos a la biblioteca o al administrador de diseños para tomar nuevamente la base topográfica de la cual partimos en toda la creación de la serie temática. Vamos a duplicarlo para generar el mapa de uso de suelo y vegetación. Vamos a dejarlo así simplificado por sus siglas, San Atenógenes, aceptamos, y eso va a generar ahora la ventana de duplicado. En un momento va a salir, aquí ya se abre el espacio de diseño, en donde ya se incorporan los cromatismos de la capa temática de uso de suelo. Entonces vamos ahora aquí a entrar en el título y vamos a poner uso de suelo y vegetación, ¿vale? Como la etiqueta de texto es un poquito larga, vamos a, así que se vea, vamos a extender su anchura y vamos a colocar el globo de texto justamente al centro, ¿vale? Primer cambio, primera adaptación. Segunda adaptación, como ya sabemos, hay que quitar la cinta de contenido, la borramos, integramos una nueva, ¿ok? Y esta nueva cinta de contenido pues ya incorpora los datos propios de los usos de suelo que aquí figuran en pantalla. Entonces, igual, cambiamos la palabra leyenda por simbología, la cual colocamos al centro y, como dijimos siempre, hay que desbloquear la autoactualización y nuevamente hacemos desaparecer las capas que se están replicando. Quizás es la parte que mecánicamente pues pueda ser más aburrida, pero créanme que no tiene nada si comparamos este esfuerzo con el que supondría rehacer desde cero todos los mapas si tuviésemos que plantearnos hacer la base topográfica de principio en cada caso. Entonces, bueno, de esta manera ya ahorramos mucho tiempo, mucho esfuerzo y prácticamente en cuestión de un par de horas estamos generando 7 mapas. Claro, el que tarda más en hacerse es como decimos siempre, el topográfico, el primero que sirve de machote.
pero ya una vez que lo hemos elaborado, el resto ya prácticamente sale solo, ¿sí? Ya se completa solo. Solamente es cuestión de cumplir estos trámites adaptativos de título, la cinta de simbología y el cuadro de fuente informativa. Todo lo demás pues se queda prácticamente igual. Ok, ya hemos dejado a una sola. Vamos ahorita a cambiar el tipo de letra del título, en vez de que tenga tamaño 16, que tenga tamaño 10. El título o el subtítulo de uso de suelo, vamos a hacer también igualmente que sea una etiqueta de subgrupo que pase de 12 a un tamaño 10. Y los etiquetados que acompañan a los iconos, que son tipos de letra de elemento, pasan de 12 a 8, ¿vale? Y ahí reducimos tamaño. Luego las columnas, en lugar de una, que sean 2. Y ahorita lo que vamos a hacer es modificar el tamaño del símbolo para que se adecue al espacio. En lugar de que tenga una altura de 4, que tenga una altura de 3, ¿vale? Incluso de 2. Pero igual y a lo mejor lo dejamos como una altura de 2.5 y el ancho que pase de 7, que baje a 6. Y ya de este modo acomodamos perfectamente la cinta de simbología a los nuevos contenidos. Ahora falta colocar aquí en el cuadro de fuente la incorporación de los datos de la cobertura vectorial sobre uso de suelo y vegetación. Eso se fue en mayúscula. Vegetación. En este caso son fuentes de información que provienen de la serie 5, ¿sí? Serie 5 a escala 1/250.000, ¿sí? Propiamente de INEGI. Vamos a quitar estas líneas en blanco, estos renglones, estos espacios que habíamos dejado abiertos, ¿sí? Ahí ya se contempla por entero todo el texto de las fuentes de información. Recuperamos la presencia del diseño pues a tamaño completo, todo queda perfectamente establecido, guardamos esta sesión de trabajo y ahora generamos la exportación. Primero, la imagen, uso de suelo y vegetación, San Atenógenes, ¿okay? 300 puntos por pulgada para que tenga una buena resolución. Mientras dura la edición de ese layout, como pueden ver, las guías, las líneas rojas permanecen bloqueadas, y en el momento en el que ya el layout se haya generado, que ya es tiempo, es ahorita, ¿ven? Ya las guías rojas ya están en movimiento. Entonces ya se cerró el proceso. Ahora vamos a hacer el PDF. Recordamos, si lo queremos con transparencia, hay que imprimirlo aparentemente como si fuese un raster. En teoría pareciese que se va a pixelar, pero realmente ya vimos en la práctica que no es así. Entonces dejamos esa palomilla y le aplicamos el mismo título que aplicamos a su pariente JPG, ahora para PDF. Guardamos y eso también va a llevar ahora unos segundos en lo que el sistema genera el nuevo producto cartográfico en PDF vinculado a uso de suelo y vegetación. Perfecto, ya se hizo. Entonces ya cerramos la edición, cerramos el proyecto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el proyecto que hace referencia, el último, al tema de hidrología superficial. Este en particular lo he dejado en último porque realmente, si se han dado cuenta a lo largo del proceso creativo de estos mapas, no hemos hecho ningún tratamiento en específico que hable sobre ríos, arroyos o cuerpos de agua dentro de las series temáticas. Hicimos labor de unión, de intersección, de otras capas de información con información relevante y sustancial, pero no se ha hecho ningún trabajo propio o específico sobre hidrología superficial, porque realmente no lo merece, y van a dar cuenta por qué. Cuando se hace un mapa de carácter hidrológico, se trabaja sobre los elementos topográficos, y muchos de los elementos de topografía que aparecen en pantalla no van a servir, no van a tener uso práctico en un mapa de hidrología, ¿de acuerdo? Muchos de los elementos que figuran aquí
no tienen cabida. Por ejemplo, en un mapa de hidrología no se habla para nada de los cementerios. Estas capas shape se van a eliminar por completo. No tenemos tampoco en cuenta la ubicación de edificios, porque no es tampoco una cuestión de necesidad averiguar dónde están los edificios, tampoco dónde puedan quedar los lienzos charros, muchísimo menos. Las localidades sí son puntos de interés. Las minas también. Los tanques de agua también, porque tienen que ver con hidrología superficial. Los bancos de material tampoco. Aunque en principio si hay bancos de material que influyen en la cercanía de cursos de agua, por cuestión de analizar impactos ambientales y demás, sí también se hacen de repente necesarios tener presentes. Los depósitos de grano se quitan, ¿de acuerdo? Estas capas se van. La capa de antena microondas también desaparece, ¿vale? La estación de ferrocarril también se va, desaparece. La pista de aviación vamos a dejarla. Los puentes también los vamos a quitar. Los callejeros, que tienen que ver con la trama de las calles en centros urbanos, también las vamos a eliminar. Los caminos no se van a quitar porque tenemos que averiguar qué caminos pasan sobre qué tipo de corrientes de agua. Se dejan los canales de riego, se dejan las carreteras, se quitan los linderos. Esta capa sí realmente no tiene ahora mismo ningún interés para llevar a cabo el tema hidrológico. Las líneas telefónicas tampoco tienen mucha función aquí, no cumplen con datos de utilidad, tampoco las líneas eléctricas. Las represas evidentemente sí, los acueductos también. La línea férrea también se queda, solamente por hecho de averiguar si pasa por encima de alguna corriente de agua y por tanto pues genera impacto al momento de una obra de ingeniería civil. Las curvas a nivel también desaparecen en una carta hidrológica, ¿bien? Porque con el perfil de elevaciones con efecto 3D ya daremos cuenta por dónde corren, ¿vale? Las áreas agrícolas se van a dejar. Lo que supone área recreativa no tiene caso, la quitamos, ¿de acuerdo? Los terrenos inundables se quedan, las zonas arenosas también se quedan, los cementerios se van, estos no tienen caso que estén. Las áreas de mal país tampoco tiene caso que estén, esas también las vamos a quitar, ¿ok? Quitamos también la capa que dejamos como escuela, que era una capa de edificio. La gasera, también vamos a quitar la gasera. También vamos a quitar de aquí, bueno, la pista de aviación no la vamos a quitar, porque aquí dejamos la capa de pista de aviación que era como línea, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, como ven, para desarrollar una carta de hidrología superficial, desaparecen muchos contenidos que partían del topográfico. La zona arenosa también la vamos a quitar. Entonces, si quitamos las curvas a nivel, ¿cuál va a ser la referencia para estudiar el relieve? Pues justamente van a ser los raster con efecto 3D que quedan justamente ahí debajo. Lo que tenemos que hacer en este caso para hacer más notable o más visible la presencia de los cuerpos de agua o las corrientes de agua es incrementar tantito su anchura, porque pues ahorita se convierten en el elemento protagónico. Entonces, en lugar de que tenga una anchura de 0,26, vamos a subirlos a una anchura común de 0,40. Aplicamos el cambio y eso lo tenemos que hacer para las 4 capas de corrientes de agua, porque todas se calibraron en principio a un ancho de 0,26. Pero como ahora la temática es hidrología, vamos a hacer que ganen protagonismo y tengan mayor anchura para que ganen presencia en el diseño del mapa. 40, aplicamos y aceptamos. Igual acá. En lugar de 0,26 lo subimos a 0,40. Aplicar, aceptar. Y así como no queriendo, de una forma tan simple como esta, ya estamos en disposición de generar el mapa de hidrología superficial. Venimos a la biblioteca de diseños, duplicamos el mapa de origen topográfico para hablar de hidrología, vamos a simplificarlo para no escribir tanto, hidro superficial, ¿vale? Superf. Hidrología superficial San Atenógenes, porque en otro mapa que no vamos a hacer ahorita, pero que en un futuro pues igual también van a tener que emplear en otras materias,
también se pueden hacer mapas de acuíferos, mapas de hidrología subterránea, ¿sí? Pero por el momento vamos a dejarlo en que aprendan a hacer de hidrología superficial, que como van a ver, como están viendo de hecho, pues es una cosa muy sencilla porque no tienes que aplicar ningún nuevo elemento dentro de la simbología, del cuadro de simbología. Es más, vas a tener un cuadro de simbología mucho más pequeño porque le has quitado elementos topográficos. Tienes que colocar la nueva tabla adaptada a los contenidos shape que se han dejado. Entonces, como quiera, su reedición y su rediseño no la vas a evitar, pero como quiera, ya está mucho más corta en cuanto a contenido. Damos localidad. Tanques de agua, banco de material, los caminos, canales de riego duplicados, carreteras triplicadas, corrientes de agua triplicadas, mapa de represas, quitamos una de vía férrea, 2 de cuerpos de agua, una de estanque, otra de área agrícola, localidad, terreno inundable y hasta ahí. Vale. Entonces vamos a hacer que el tipo de letra pues vamos a jugar igual. En este caso el título, en lugar de tamaño 16, que tenga tamaño 10. Bien. Y como no tenemos incorporado ningún elemento temático, trabajamos directamente para cambiar la letra de los elementos. En lugar de tamaño 12, tamaño 8. Y lo vamos a poner a 2 columnas. Y así se queda el mapa de hidrología superficial. Vamos a cambiar el título porque se nos estaba quedando como topográfico. Hidrología superficial. ¿Ok? Vamos a adaptar el tamaño del título al globo de texto para que se coloque en el centro en una sola línea horizontal y no en dos. Y ahí queda la presencia de la carta de hidrología superficial. Así de simple y así de sencillo. Eliminamos los elementos superfluos desde el origen topográfico y nos quedamos puramente con la información visual de los mapas de ríos y arroyos y escorrentías que circundan o se encuentran al interior del ejido. Como pueden ver, pues el hecho de que mantengamos a la vista las áreas agrícolas pues permite comprobar cómo hay flujos de agua superficial o arroyos o cauces que ya fueron invadidos por áreas agrícolas, ¿no? Ya están ocupados por áreas agrícolas. O sea, hay una transformación antropogénica del entorno, ¿ok? Y eso pues se refleja justamente en esa transformación del medio, ¿de acuerdo? Podemos también hacer una cosa, podemos averiguar, por ejemplo, si dentro de los atributos, de las tablas de atributos, de los shapes que hacen referencia a las corrientes de agua, vamos a comprobar si hay forma de determinar para estas corrientes de agua cuáles tienen nombre propio y cuáles no. Como pueden ver, son poquitos los que tienen un nombre significativo. Una corriente de agua, el arroyo El Durazno, el arroyo Cerro Prieto, el arroyo Proaño, el arroyo El Pino, ¿de acuerdo? Arroyo Las Lajas, arroyo La Parada, arroyos Marranitos. O sea, dentro de esta capa shape, corrientes de agua, vemos que se identifican por el trazo. Y toponímicamente, los que son reconocidos por la población como corrientes principales aportan nombre propio. Se podría generar, por ejemplo, la etiqueta visible de los nombres de arroyo, pero como podemos ver dentro de esa tabla de atributos y en cualquier otra lo podemos averiguar, muchos de ellos no tienen nombre, ¿vale? La mayoría no tienen nombre. Se conoce, se identifica el arroyo, pero muchos no tienen nombre propio. Por tanto, etiquetar corrientes de agua en donde la mayoría no tienen nombre, pues solamente lo que haría sería mostrar en pantalla de forma masiva la etiqueta de ninguno, 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 si yo quiero nombrar a los ríos por su nombre. La mayoría no tienen nombre, entonces aparecería esto, ninguno, como nombre, en detrimento de aquellos que sí tienen nombre, como este, ¿no? Arroyo Los Cañones, Arroyo San Jerónimo, Rincón de Margaritas, Las Flores, Rincón de los Bueyes, ¿sí? Entonces, para evitar broncas, no vamos a colocar etiquetado, pero sí vamos a hacer presente
el hecho de que hay una red de caudales y hay una presa, ¿okay? Que está justamente pegado al al oriente o al nororiente del ejido. O sea, sí vemos ahí, ¿no?, la presencia de esa hidrología superficial y de ese patrón de escorrentías de ríos, arroyos, presas, acueductos, represas, lagos, lagunas y demás elementos que tienen que ver con el líquido elemento. Por tanto, damos a guardar y ahora vamos a llevar a cabo la labor de exportación. Entonces, en este caso sería hidrología superficial San Atenógenes. Entonces, como damos cuenta, según como nos van narrando en la tabla de atributos, buena parte de las corrientes que aparecen en este entorno geográfico del ejido San Atenógenes, buena parte de esos arroyos son intermitentes, o sea, no son de caudal o de flujo de agua continuo. Y esas son de las cuestiones que ustedes tienen que tratar y tienen que exponer ante su público cuando vayan a hablar de su ejido. ¿Sí? No se queden solamente viendo el mapa de ríos y arroyos, o sea, comenten que buena parte del flujo de las aguas superficiales que corren en el entorno de su comunidad, pues tienen una característica de que no son corrientes permanentes. Por ejemplo, entramos aquí en la tabla de atributos y vemos que prácticamente todos ellos son de corriente intermitente. Voy desplazando el mouse por toda la tabla de atributos. Aquí solamente hay una corriente de agua que se caracteriza por ser perenne, o sea, tiene caudal permanente todo el año, pero sin embargo, esa corriente perenne no tiene nombre reconocido. Curioso, ¿verdad? Y es la única corriente perenne en esta carta, que es la F13B14. ¿Sí? Es la única corriente permanente. Las demás son todas de carácter intermitente. Vamos ahora con la otra tabla de atributos de la carta FG13 de 83. Misma condición. Algunos tienen nombre reconocido, pero todos prácticamente son corrientes intermitentes salvo este. Río El Tunal. ¿Ok? O sea, sí tenemos presencia de ríos. ¿Ok? De corrientes que sí que tienen corriente constante y permanente todo el año. Imagino que el río El Tunal ha de ser aquel río que en la cola de esta presa sea la que alimente las entradas o las avenidas de agua a la presa Francisco Villa. Quiero pensar que es así. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, la tabla de atributos de la tercera capa de corrientes, la F13B13, pues tenemos una corriente perenne que es el río Grasero. Estas son las cuestiones que tienen ustedes que determinar, ¿ok?, dentro de su labor expositiva. Otros ríos importantes pues son el río La Villa, el río Seco, río Viejo, el río Vicente Guerrero, ¿ok? Estos sí serían reseñables. Por ejemplo, el río Francisco Villa, pues entonces ya entiendo que el río Francisco Villa es el que alimenta a la presa Francisco Villa. ¿Sí? Entonces es el río que apunta por acá atrás, ¿sí?, por donde corre el cursor del mouse. Esta es una corriente permanente. Bien, entonces damos cuenta de esa situación en cuanto a la caracterización hidrológica del entorno. Guardamos el proyecto de hidrología. Bueno, me va a decir, bueno, ya se guardó. Y ya, si vamos a la carpeta de Geomática 2, proyecto temático profe, este fue el conjunto de elementos shape que yo les entregué, ¿vale? Bueno, les entregué el de clima, fisiografía y topoformas. Ustedes buscaron luego edafología, geología y uso de suelo. Pero todo lo que ya viene aquí abajo, ya esto ya es creación propia del trabajo temático. O sea, de no tener shapes, vean cuántos shapes se han generado. Vamos a colocarlo, en lugar de ordenar por tipo, vamos a ordenarlo por nombre. ¿Sí? Capa polígono, capa punto, climatología, edafología, geología. Ahí se encuentran todas las intersecciones, los productos de uniones, todos los shapes están aquí. Todos los que se han generado a lo largo y ancho del proyecto. Entonces, todo este bagaje de información, quitando estas carpetas temáticas, esto será el elemento clave de su material entregable. ¿Sí? Una parte del reporte va a ser el hecho de que me entreguen en una carpeta comprimida
todo el conjunto de archivos shape, proyectos y productos layouts que hayan generado durante su proceso de trabajo. Aquí, como por ejemplo, pues pueden ver ya intercalados por orden alfabético por nombre, la imagen JPG del mapa de provincia fisiográfica y el PDF correspondiente. Topoformas, aquí está, ¿no? Asociados a su propio icono de proyecto. O sea, aquí está todo ya. Y esto va a ser lo que me tengan que entregar dentro de una carpeta comprimida, ¿de acuerdo? Para yo recibirla en mi correo y poder evaluar el resultado de su trabajo, ¿vale? De su esfuerzo. Juntamente con ello, pues se va a pedir que se haga la entrega del reporte escrito, ¿de acuerdo? Y el PowerPoint con el serial de imágenes que ahorita en un momento dado yo les voy a poner en la plataforma para que sepan mediante una entrega de una guía cómo quiero que hagan la entrega de sus productos para la posterior exposición que van a desarrollar. Entonces, llegados a este punto, ponemos fin, ponemos cierre a la elaboración de cartografía temática, deseando que esta singladura haya sido de su agrado, que se hayan logrado divertir, que hayan logrado aprender muchísimo y quedamos al pendiente para cualquier pregunta que quieran formular al respecto. ¿Vale? Chao chicos.